el clockwise, que es a favor de las manecillas de reloj, como lo manejamos normalmente. Le pongo lo que sí y me va a preguntar cómo voy a parar el equipo o cuál va a ser el asiento para cerrar. Como platiqué en un inicio, existen dos tipos en general de válvulas, que son las cuarto de vuelta o 90 grados y también las válvulas lineales. Para las válvulas de 90 grados o cuarto de vuelta siempre se debe de calibrar el asiento de cerrado en posición y el asiento de abierto por posición, porque tenemos que indicarles la posición de abierto o cerrado de la válvula. En algunos casos, si nos llegamos a pasar o a dar que la calibración, la del cierre o apertura lo demos por torque, las válvulas de 90 grados tienden a girar más de 90 grados, inclusive hasta 180 o 360 grados, dependiendo de la marca y modelo de la válvula. Para que eso debemos tener mucho cuidado para que no nos ocurra eso. Inclusive nos puede, en dado caso en el equipo, si llegara a calibrarse por torque para apertura y cierre, inclusive el equipo nunca podría detenerse porque nunca sentiría un torque de cierre o de apertura. Es por eso que manejamos que para las de cuarto grado o 90 grados, las de cuarto de vuelta, perdón, o 90 grados, manejamos siempre el asiento de cerrar y de abrir por posición. En este caso, si le pongo que no, me va a preguntar que por torque, cerrar por torque o cerrar por posición. Le voy a dejar en posición. Para válvulas lineales o con puertas o cuchillas, para que se ubiquen más, se recomienda cerrar por torque. ¿Por qué? Se recomienda cerrar por torque porque tenemos que asegurarnos del cierre de la válvula, porque podemos calibrar por posición una válvula lineal, pero con el tiempo esta válvula lineal el asiento tiende a desgastarse o a llenarse de ciertos sólidos o polvos o algún tipo de sarro que puede llegar a desgastar este asiento, y que la posición original que le dimos de cerrado permita fugas o paso de fluidos. Pues por eso que este asiento se va desgastando y tenemos que asegurar completamente el cierre. Aquí voy a, por ejemplo, simular el asiento. El asiento siempre es un triángulo. El asiento es un triángulo y la compuerta siempre baja. Pero va a llegar un tiempo, si la colocamos por posición, que ese desgaste entre metal va a permitir una fuga o ligera posición de donde puede pasar fluido. Por eso siempre tenemos que corroborar el cierre por torque en válvulas lineales. Para nuestro ejemplo manejamos como es una mariposa, una BHP, vamos a manejar que el asiento sea por posición, el asiento de cerrado sea por posición, ¿sí? Y que el asiento de abierto sea por posición. Ok. En válvulas lineales, como les comentaba, el cerrado es por posición, pero se recomienda que se debe de declarar que para la apertura también debe ser el asiento por posición para evitar dañar el bonete o la parte superior de la válvula. El único caso especial que las válvulas lineales no se deben de calibrar por torque en el momento de cerrado son las válvulas de globo, o también muy parecidas a las válvulas de dardo en las minas. Estas válvulas se recomienda calibrar por posición la apertura y el cierre, porque si aplicamos demasiado torque al obturador, que es el que hace el sellado de la válvula o el cierre, puede llegar a romperse. Inclusive normalmente son plásticos o EPDMs o algún tipo de plástico que con el tiempo se va a llegar a desgastar. Y si metemos siempre fuerza o fricción, el desgaste va a ser más rápido, o inclusive aunque sea la válvula nueva, si el torque está sobrecargado, podemos dañar ese obturador o esa válvula. Es el único caso de válvula lineal donde tenemos que tener cuidado, que son las de globo y las de dardo, donde el asiento sea totalmente de goma o obturador. Una vez que ajustamos, ya regresando aquí a nuestro ejemplo, una vez que ajustamos el asiento de abierto como posición, le damos que sí, y me va a volver a preguntar otra vez los datos de la válvula, que si queremos cambiar de datos de válvula. Si doy que sí nuevamente, me va a volver a preguntar el sentido del giro, el asiento para cerrar y el asiento para abrir. Sí, inclusive si le doy que sí, me va a regresar otra vez. Eso quiere decir que va a estar girando el menú dentro del mismo menú, hasta que yo le dé la palabra no en el menú general. Le doy que no, y me va a aparecer el siguiente menú, que es
cambiar datos de torque. El torque de la válvula del actuador, para que no se confundan, es la fuerza que utiliza el actuador para abrir o para cerrar. En este caso, esa fuerza de fábrica viene configurada para en actuadores nuevos de 40%, pero nosotros podemos aumentar ese torque de 40 hasta 100%, que es la capacidad total del actuador. Este torque se ajusta de acuerdo al tipo de válvula y al tipo de proceso. Inclusive una vez un usuario preguntaba qué pasa si yo subo 100% al actuador del equipo. ¿Se puede llegar a dañar o cuál es qué es lo que puede ocurrir en dado caso de que eso suceda? Le comentaba que el torque o la fuerza es nada más, inclusive era una válvula, para él era una válvula de mariposa. Le decía que mientras el asiento sea por posición, la válvula siempre va a parar en la posición de abierto o cerrado que él le dio. El torque es lo único que va a usar es la fuerza para abrir o cerrar. Inclusive el equipo puede estar manipulado a 100 o 90% y no pasa nada, el equipo sigue funcionando. O sea, lo único que quiere decir es que estamos usando el equipo a plena carga del mismo. Inclusive en los actuadores MX hay una opción que se llama Torque Boost, que ya la traen de estándar y está en automático, que todavía ese Torque Boost te da todavía 20% más de torque a partir del 100% para evitar atorones o obstrucciones que puede llegar a tener la válvula. En dado caso de que se rebase ese Torque Boost, la válvula te arrojaría una alarma de sobretorque o válvula atascada, dependiendo de cuál sea el caso. Voy a entrar al menú de torque para que vean cómo se maneja. Aquí me está preguntando que para este caso, que el torque de cerrado está en un 50%. ¿Qué pasa si quiero aumentar o disminuir el torque? Ustedes, el cálculo que realizaron del actuador con respecto a la válvula debe estar sostenido para cierto libraje o cierta fuerza que va a utilizar, y pueden manipular ese torque para aumentarlo o disminuirlo. Para aumentarlo solo es cuestión de poner que no y el equipo automáticamente va a girar hacia la parte superior. Inclusive pueden estar así hasta llegar al 100% y se va a regresar automáticamente al 40%. Vamos a girar este torque de cerrado. Como les comentaba, el torque de cerrado es la fuerza que utiliza para moverse de la posición de abierto a cerrado, la fuerza que utiliza para cerrar el actuador, pero el actuador está calibrado por detenerse por posición. Ahí está 99, 100% esa es toda la fuerza que puede dar el actuador a operación a carga normal. Le voy a hacer que no y me regresa automáticamente al 40%. Voy a dejarlo a 50% como estaba anteriormente. Una vez que estamos 50%, que es el torque que deseamos, le damos que sí y nos va a preguntar lo mismo para el torque de abrir. Me ha tocado que en válvulas nuevas utilizan un torque, válvulas nuevas o acoplamientos nuevos utilizan un torque normal de X número, por ejemplo 50%, pero con el paso del tiempo esta válvula, el vástago o el mismo reductor o la misma válvula puede irse acumulando obstrucciones, suciedades o algún tipo de contaminación que puede aumentar puede aumentar la fuerza que necesita la válvula para abrir o para cerrar la línea. Lo que se recomienda, inclusive antes de cuando se ve esa falla, lo comúnmente que pasa es que el usuario intenta abrir y la válvula se detiene en cierta posición y vuelve a abrir un poco más y se detiene en cierta posición. O sea que se hace un ciclo interrumpido, lo que podemos llamar, tanto para abrir o para cerrar. Lo que se recomienda es aumentar, en este tipo de casos, es aumentar el torque un 5 o 10% dependiendo del tipo de válvula. De poco en poco aumentarle y verificar en cuál es el torque que le requiere realmente para que haga el ciclo completo. Inclusive, como les decía, de fábrica viene el actuador a 40%, que a veces sí puede, dependiendo de los cálculos, sí puede, 40% puede fácilmente manipular una válvula, pero con el paso del tiempo, como decía, necesitamos aumentar 5 o 10% el actuador, inclusive hasta más, no pasa nada, siempre y cuando tengamos la precaución de irnos de poco en poco el torque para evitar algún daño mecánico. Le voy a dar que sí al torque para abrir. Y me va a regresar otra vez al menú de cambiar torque. Si le doy que sí, me va a preguntar tanto para cerrar otra vez como para abrir.
le tengo que dar el menú torque, decirle que no. Porque no, ahora me está preguntando que si quiero ajustar, calibrar el equipo, la posición de abierto y cerrado. Este es el menú más importante para válvulas de cuarto de vuelta, porque es donde decimos la posición real de la válvula, si está completamente cerrada o completamente abierta. En este menú, para ingresar a este menú, ya para poder hacer la calibración de posición, en este paso ya debemos de haber corroborado manualmente si la válvula abrió o cerró en sentido correcto en el que queríamos, y el acoplamiento mecánico. Para entrar en el menú le damos que sí y nos va a pedir Set Close Position Limit, que es que si queremos calibrar la posición de cerrado de la misma. Para este caso podemos observar que la válvula está abierta. Vamos a tomar una foto de la válvula, por lo cual nos es conveniente, aquí usamos el sentido común, nos es conveniente más si la válvula está abierta, calibrar primero la posición abierta de la misma. Si la válvula está cerrada, nos convendría en este caso calibrar la posición cerrada. En este caso, como sabemos que la válvula está totalmente abierta, vamos a cambiarnos al menú para calibrar la posición abierta. Le pongo que no. Y ahí me está preguntando que si queremos calibrar la válvula en la posición abierta, y le damos que sí. Aquí me está preguntando que debe abrir la válvula. La válvula ya está abierta, pero ¿qué pasa si el dado caso la válvula está en una posición intermedia? Para esto voy a mover con el volante, voy a cerrarla para que cierre. Para simular esto lo hago para simular una posición intermedia o una posición desconocida de la válvula, que no sabemos realmente, que diga el usuario, no, sabes que no sé si está abierta o no está cerrada, pero pues podemos corroborarlo moviendo manualmente para donde está abierta. Ya una vez tenemos una posición intermedia, nos checamos el menú, tenemos que nos está pidiendo abrir la válvula. Existen dos formas de manipular la válvula para la calibración. Pues la más fácil y sencilla, como ven, es la del volante, pero hay válvulas muy grandes, válvulas enormes que pueden tardarse hasta media hora o una hora para con el volante abrirlas y cerrarlas. Inclusive ustedes, como las han visto por experiencia, que son válvulas principales, que se recomienda manipular mejor eléctricamente el equipo. Inclusive para manipular eléctricamente es muy sencillo, solo es cuestión de cambiar el modo local. El menú del equipo me está diciendo que el equipo se cambió a local y que retorne a modo stop, pero ahí podemos, con el selector, podemos manipular la válvula libremente. Le voy a dar a abrir y lo sostengo, y eléctricamente el equipo debe ir abriendo. Ahora, una observación importante que yo hago y que se recomienda en cualquier tipo de válvula es de que una vez que llegue, no debemos de hacer que llegue totalmente al abierto o al cerrado. Debemos de dar un ciclo de 90-95% eléctricamente. O sea, un ciclo de 90-95% de apertura o cierre debemos de realizarlo eléctricamente. El otro 5 o 1%, dependiendo del tipo o tamaño de la válvula, se recomienda realizarlo con volante. Para realizarlo con volante, vemos en la pantalla, digamos que ya estamos cerca del 90% del ciclo, le ponemos stop y como vemos, metemos el clutch y le procedemos a abrir la válvula. Ahí entró el clutch, giramos una o dos vueltas y el clutch ya debe quedarse embragado y ya debe estar. Giramos, corroboramos que la válvula llega a 90 grados. Inclusive algunas válvulas especiales como esta VHP tienen topes mecánicos que no te permiten girar más de 90 grados la misma. Otra recomendación que hago en las válvulas, que una vez estemos a 90 grados, regresar un poco el volante. Puede ser dependiendo del tipo de válvula y el tamaño de la válvula y los giros que utilizamos para abrir. Regresar un poco. En este caso la válvula es muy grande, puedo regresarle medio cuarto de vuelta de volante, para evitar que
que algún tipo de fricción mecánica entre la válvula y el reductor. Inclusive podemos verlo acá en el volante. Le voy a dar abrir, ahí topó, ahí vemos que es el tope. Le regreso, ahí todavía no llegó el giro, ahí le regreso un cuartito de vuelta y ese movimiento es suficiente para evitar desgastes o topes mecánicos del actuador o de la válvula o del mismo reductor. Eso es lo recomendable. Nos vamos al menú. Nos está preguntando si la válvula está abierta. En este caso ya corroboramos que la válvula esté abierta, como lo pudimos ver. Como sabemos, el que manda es la válvula. La que manda en la calibración es totalmente la válvula. Tenemos que corroborar que esté totalmente abierta o que sea nuestra posición de abierto. Y ahora sí le damos que sí. Nos está preguntando que si queremos guardar ese valor como el valor de la posición abierta. Le doy que sí. Ahora sí nos está preguntando la posición de cerrada de la válvula. Para la posición de cerrado, como les dije, para no tener que estar dando con vueltas con el volante, ahora sí podemos cambiarle modo local y le vamos a dar cerrar. Perdón, me salí del menú. Otra cosa, si están dentro de un menú y le cambian la perilla de local o stop o remoto, automáticamente el equipo se sale y no guarda solamente guarda los últimos cambios guardados. En este caso guardamos la posición de abierta. Vamos a entrar al menú nuevamente. Sí, no, sí, lo voy a hacer rápido para que vean. Local, stop, sí, no, sí, setup, sí, setup en inglés, ok. Change settings, entrar password, lo voy a dar 100, ok. Valve setup, torque setup, position setup, ok. Ahora sí ya estamos en donde estábamos. Si en dado caso en el procedimiento que cambiamos la perilla, automáticamente nos va a sacar de todo el menú y tenemos que regresar nuevamente a calibrar. Ya calibramos la posición abierta, ahora nos toca calibrar la posición de cerrado. En este caso tenemos que, me está preguntando que si quiero calibrar esta posición de cerrado, le doy que sí. Y ahora sí, hasta que me aparezca Close Valve OK, es donde me va a permitir cambiar el selector para poder manipular eléctricamente la válvula y no tener que salirme del menú, perdón. Le voy a dar local y le voy a dar cerrar. Aquí debe ser sostenido, el clic para cerrar debe ser sostenido porque el equipo no sabe dónde detenerse. Si le suelto, automáticamente el equipo se detendrá. Inclusive podemos verlo en la válvula de que tengo que va a tener sostenido. Y como les decía, también en la parte superior tiene este reductor tiene un indicador de 90 grados que ya debimos haber corroborado el giro, que también nos indica la posición de cerrado en dado caso de que no tengamos la visión de la válvula. Recomiendo como les decía, un ciclo de 90-95% de cerrado y el otro restante 5% con el volante. Ahí estamos a un 90% aproximadamente y el otro restante, estamos 90-95% restante y el otro 5% lo voy a dar con el volante para corroborar el cierre. Para eso tenemos que embragar el clutch y girar con el volante. Ahí entró. Y ahí estamos viendo. Esta es la posición real de cerrado. Corroboramos que el disco esté totalmente cerrado. En este caso tenemos la facilidad de ver la válvula físicamente, pero en campo ustedes pueden guiarse con las indicaciones superiores del reductor y también con el volante, con la fuerza del volante. Corrobamos que cerrado. Ahora sí, nos vamos al menú, la pantalla del equipo y cambiamos de local, estaba en local, lo cambiamos a stop y nos está preguntando si la válvula está totalmente cerrada. Le pongo que sí. Guardar posición de cerrado, le pongo que sí. Y ya me está preguntando que si quiero calibrar la posición de abierto, pero esta posición ya la realizamos anteriormente, por lo tanto no es necesario entrar al menú. Le pongo que no. Set position position, si le pongo que no, o inclusive ya podemos salirnos del equipo, del menú. Automáticamente el equipo ya guardó los datos de apertura y cierre y lo que sigue es corroborar esa apertura y cierre eléctricamente. Esperamos que se
resetee o reinicie. Tenemos ahorita una indicación de 0% y pérdida analógica de señal.